La comunicación con el doctor Noel Brear. Noel Brear, buenos días, le hablamos de Resistencia Hora Cero, principio y final de todas las ideas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? José Pérez te habla, ¿qué tal? Buen día, Noel. Bien, buen día. Bien, Noel, sabemos que, por lo que estuvimos investigando, porque lógicamente todo periodista que trata de hacer una entrevista primero tiene que investigar, ¿no? Noel Brear, este apellido tan atípico en esta parte del mundo, de acuerdo a lo que nosotros teníamos, vamos a ver si nos podés corroborar, ¿es un apellido galo? Sí. ¿Sí? Bien. En la zona de Normandía, en el... Es cierto, entonces, bien. Empezamos bien. Vamos a ver si podemos compartir una buena charla muy amena y muy distendida. Esa es la idea. Esta mañana estamos compartiendo junto a Nicole Doldán, que es nuestra politóloga, y lógicamente queremos profundizar todo lo que atañe a tu actividad y a tu lectura permanente del escenario internacional, como ya lo decíamos en otro momento fuera del micrófono, como para entablar esta entrevista. Quizás como primera pregunta, desde Corrientes, ¿cómo ve el senador Noel Brear al escenario actual que de alguna manera tiene tensiones y distensiones de manera tan acelerada? Bueno, tenemos que decir que en el escenario internacional me está preguntando Sí. la visión desde Corrientes, está bien. Está bien su pregunta, porque cuando se estudia relaciones internacionales, lo primero que te enseñan es que hay que tener una visión global y una acción local. Y esa fase, concepto del siglo XX, ¿no? Y entonces uno tiene actividad y acción en Corrientes, pero tiene que tener una visión global, porque en el fondo todos los fenómenos internacionales tienen incidencia en la vida nacional y también en la vida regional y provincial. Entonces, fíjese usted lo importante que es qué ocurre en el mundo, qué ocurre en la nación y qué ocurre en tu provincia. Y el escenario internacional, la verdad que estaba revolucionando. Quiero contarle, lo mío no es una improvisación en términos de hablar rápidamente de relaciones internacionales, porque ¿qué hace un correntino hablando de relaciones internacionales? Y creo que la idea de concentración cultural hace de que piensen que los de Buenos Aires pueden hablar de relaciones internacionales. Las provincianos tenemos que tener una visión municipal. Y esto es lo primero que quiero romper, ¿no? Yo quiero contarles que en el año 98, en Resistencia, en la Facultad de Ciencia Económica, se hizo uno de los mejores posgrados que para mí tuvo la región, que es un posgrado de proceso de integración regional. 2 cortes se hicieron. La primera corte había hecho mi señora, que era una académica y fue decana de la Facultad de Derecho. Cuando empecé a ver los títulos de lo que estudiaban, dije, pero esto tengo que hacer yo. Y en la segunda corte me anoté que eran 2 años. Tenía 16 módulos. Cada módulo era, por ejemplo, relaciones internacionales, pero todo con profesores del Mercosur, traídos de Paraguay, de Uruguay, de Brasil y de la Argentina. Ubíquese el nivel de profesores. Roberto Labaña, que es de la Flaxon. Roberto Raffel, que era profesor del ICEN, es decir, los que formaban los futuros embajadores y la carrera diplomática. Digo, ese nivel, Diana Tucci, de la Organización Mundial de Comercio, representante por la Argentina. Bueno, ese era el nivel de profesores, 16 módulos, 2 años nos llevó. Hicieron muchos chaqueños correntinos hicimos el curso, calculo que no, 100 en la primera corte y 100 en la segunda corte, ¿no? Venían del Uruguay ministros, realmente fue muy importante. Y ahí tuve la primera rama de lo que es la coordenada. Ahí aprendí lo que es subsidio, no se puede estudiar relaciones internacionales. Vio usted el discurso que hizo Maccar, el primer ministro canadiense, cita que el poderoso hace lo que puede y el débil sufre lo que debe. Totalmente. El famoso concepto de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que no se puede estudiar relaciones internacionales y no se debe decidir. Bueno, entonces rápidamente estudiamos todos los paradigmas. Me acuerdo que en ese momento estaba de moda preguntar, era la caída del muro de Berlín, que fue el 9 de noviembre de 1989, fue la caída de la Unión Soviética en 1991. ¿Qué pasó con el mundo? Que murió el mundo bipolar que estábamos acostumbrados después de la Segunda Guerra Mundial del 45. En adelante era la Guerra Fría. Era la paz caliente o la Guerra Fría, como se denominaba. Y era una lógica en clave que era respetada, un equilibrio de poder, la amenaza nuclear, la posibilidad de destrucción masiva. Entonces había paz porque el equilibrio de poder. Era la teoría realista
que nosotros conocemos, el fundador fue Montenegro, después tenía una modificación con Kenan y después tenía el neorealismo con Ward, que son paradigmas para entender la lógica del poder mundial. Y después está el paradigma internacionalista, que era el de Wilson después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, que habla de que las democracias en el mundo, siguiendo toda la teoría kantiana, hay que hacer democracia en todo el mundo porque eso garantiza la paz. ¿Y cómo se garantiza la paz? Con algo que Kant dice en su Paz Perpetua, en 1795, en la Paz Perpetua, dice fundamentalmente un concepto que todavía sigue vigente, ¿no? Dice, entre dos democracias no hay guerra. Se analizan guerras entre democracia y socialismo, entre dos socialismos, entre dos dictaduras, una dictadura y una democracia. Nunca entre dos democracias, porque entre democracias no hay guerra. Fíjese el concepto kantiano que se establece. ¿Qué quiere? Y usted piense rápido en el mundo. Entre dos democracias no hay guerra. Entonces decía el profesor, utilicemos el concepto de, sí, pero escúchenme, en Ecuador hay democracia. Y en Perú hay democracia, se ponen la guerra, ¿se acuerdan? Sí. La última Dominelli era garante de la paz, que después vendía armas. Bueno, ¿cómo dice? Pero entonces rompe el paradigma de Kant. No, porque la paz perfecta tiene la paz provisoria. Cuando es parecido a la democracia, pero no es democracia, por eso fueron en la guerra, porque no cumplía con los conceptos de democracia. Porque entre dos democracias verdaderas no hay guerra. Ese es el concepto, diríamos, liberal wilsiano, donde dice tenemos que en todo el mundo hacer democracia. Es cierto que esta teoría fracasó después de la caída del muro de Berlín, porque vino Fukuyama y dijo el fin de la historia, que era la teoría esta que estamos hablando, si hay democracia en todos lados, pero vio que la primavera árabe le desmintió porque quisieron hacer democracia, utilizaban el WhatsApp, y cuando se dieron cuenta tenían su cultura que les pesaba y no hubo democracia. Después vieron que el fin de la historia era y apareció Irak y apareció la Torre Gemela y la guerra contra Irak. Entonces se dieron cuenta que lo que empezaba a haber era un choque de civilizaciones, como dice Huntington, y un clivaje en las relaciones y entonces hay guerra. Era un paradigma que existe internacional. Y bueno, y en el paradigma del realismo, que es el que está hoy vigente para el realismo político que tiene Trump, primero dice, como hay mala fe, el mundo es anárquico, no hay un poder que gobierne. Como es anárquico, yo tengo que defenderme y aislarme, porque me aíslo para defenderme porque existe la mala fe inherente. Como hay mala fe inherente en todos los enemigos que me quieren atacar, yo quiero atacar preventivamente. Bueno, empieza todo un sistema a trabajar como el hegemónico. El hegemón empieza a dirigir el mundo. Pero lo que pasa es que hay países que se resisten, porque en relaciones internacionales el poder repele. En las relaciones internas de un país el poder atrae. Cuando entramos a la esfera internacional es anárquico y repele el poder. Entonces, por ejemplo, en su momento era Japón el elegible y podía ser el equilibrio de poder ante la caída de la Unión Soviética en Rusia. Entonces tiende a reequilibrarse. Los que nos forman parte de la hegemonía se empiezan a juntar y hacen lo que se llama el equilibrio del poder. Por eso la consulta con los paradigmas que cada uno tiene, cuando cae el muro de Berlín, la pregunta es ¿qué pasa ahora en un mundo de incertidumbre? Ya cayó el enemigo, ¿qué hacemos? Bueno, Fukuyama dice al fin de la historia, vamos toda la democracia en todos lados. Y el realismo político, ¿qué dice? Back to the future, que quiere decir en castellano, el pasado, el futuro siempre va a ser igual que el pasado. ¿Y qué quiere ese concepto? Porque me costó entender cuando aprendíamos esta clase, ¿no? La teoría dice que el futuro va a ser igual que el pasado. Siempre va a haber países que quieren reequilibrar, países que sí, que aparece China, aparece la Unión Soviética junto con China, aparece el BRICS. Entonces el reequilibrio del poder se empieza a producir y eso genera un crack. Y entonces todo lo que sea regímenes, todo lo que sea Naciones Unidas, todo lo que sea Consejo de Seguridad, que uno cualquiera que veta en el Consejo de Seguridad se bloquea el sistema, empieza a tener una deslegitimación de Naciones Unidas. Porque nació en el 45, hay un mundo nuevo, donde aparecen varios países que nos tuvieron en el triunfo de ese momento y que tienen hoy un rol protagónico. Por eso es que está surgiendo Naciones Unidas. Entonces, hay todo un mundo que empieza a manejarse en lo que se llama, y esto no es volver al pasado, esto no es tener un marco de referencia,
en la transición de la entreguerra entre lo que significó el 20 y el 39, que en el 39 se hace la Segunda Guerra Mundial y en el 19 termina la Primera Guerra Mundial, que está la crisis del 30 que fue brutal en Estados Unidos y en el mundo, empieza a haber una guerra de aranceles espectaculares. Esa guerra de aranceles llevó a la Segunda Guerra Mundial. El conflicto de mercado, las crisis económicas. Yo no quiero decir que esto trae la Tercera Guerra Mundial, porque ahí está una teoría y un paradigma nuevo, que se habla de que no va a haber guerra mundial tal cual nosotros conocimos, aunque hay algunos que hablan que la Tercera Guerra Mundial será satelital, mirando para arriba, mirando en el espacio, no mirando para abajo. Pero yo también creo en lo que se llama la ciencia de la conectografía. Ese es un libro de un hindú muy bueno, que habla de que el Internet de las cosas es la vinculación total, la interconexión, los cables subterráneos, los temas militares, todo lo que sea la hipertecnología, la nanotecnología, todo lo que sea sistema satelital, toda la conectividad que hizo el mundo. Los poderosos hicieron una inversión en todas partes del mundo, y la destrucción masiva del mundo destruye su propio capital. Y esto es lo que le lleva a frenar en el balance del poder el reequilibrio que tiene que hacer y el costo brutal que esto implica, que pueden evitar la guerra como consecuencia de un tema de eficiencia y de que el negocio tenga su propia instrucción. Y nadie corta la rama donde está sentado. Entonces, esa es mi tesis de que puede evitarse la Tercera Guerra Mundial, porque, digamos, tanto el capitalismo de Estado como el China, con su vertiente y facultades de inversiones privadas, pero una planificación y mercado partido único, y tanto como el fascismo del mercado americano. Paul, el economista, ha definido como fascismo del mercado cuando hablaba de Pinochet en su momento, pero después quedó para los partidos, para todos los estados que tienen mercado, competencia cuando le conviene, y fascismo político para hacer la planificación también, porque quieren parecerse a los enemigos que le están ganando, como el caso China, rompe el esquema, digamos, y quiere hacer aparecer Estados Unidos con Trump, de que el debate, la ineficiencia, la conversación, el sistema de reglas, los obstáculos, la independencia del Poder Judicial, hacen ineficiente al sistema de la propiedad privada, al sistema individual, y que no tiene que tener freno. Entonces se vuelve una diligencia con caballos desbocados, ¿no? Y estos son los problemas que tenemos hoy en el mundo. Paul Kennedy, en su libro Auge y Caída de las Naciones, habla muy seriamente y dice: cuando un país hegemónico que estaba acostumbrado a gobernar tiene exceso de gastos en el mundo porque tiene de guerra y no puede sostener con su economía y tiene un nivel de endeudamiento espectacular, haciendo un análisis de 500 años de historia, ¿no? Hace 500 años de historia, para demostrar que los países en un momento de hegemónico gastan tanto para afuera, tienen tantos inversiones hechas afuera con ejércitos y gastos militares, que llega un momento que eso le genera inflación, endeudamiento, y empieza la declinación, como cuando llegó al óptimo del tobogán y lo empiezan a caer y empiezan los competidores. Eso lo vuelve muy peligroso porque tienen un alto grado de militarización, crisis económica, y tratan de ir a la guerra antes de perder el poder. Entonces se vuelven agresivos, se vuelven amenazadoras, quieren anexar Canadá, quieren tomar Groenlandia, quieren tomar el canal de Panamá, quieren invadir soberanía en nombre del respecto de derechos humanos, pero le indultan, por ejemplo, al narcotraficante de Honduras, anterior expresidente, creo que González se llamaba, lo indultó ante las elecciones para que gane su compañero del presidente de Honduras, que ganó ahora, y lo toman de Venezuela. Entonces realmente hay una doble moral. Indultan a todos los del Capitolio. ¿Ustedes se acuerdan de esos que tomaron el Capitolio? Bueno, sí. Trump lo indultó a todos, ¿no? Que se utiliza el indulto a favor de los amigos, a favor de la violación de la Constitución, del sistema republicano. Y ese es el mundo que hoy estamos viviendo, el mundo de que toma todo, el mundo que lo que me interesa agarro, pero es un sistema en el barrio se dice el grandote del barrio, en el barrio se llama la mafia. En el Estado le pone otro nombre, pero eso termina siendo un terrorismo de Estado, no es el más, porque la gente como un país tiene poder y tiene gente que hay que aguantar, no es así. El de Canadá me parece que hizo un mensaje tan fuerte que ahora le costó que le saquen del Club de la Paz esta en NASA, porque Trump se enojó porque realmente le afectó moralmente el discurso estratégico que hizo el primer ministro de Canadá, que hay que escucharlo atentamente, hay que leer, está en YouTube,
hay que escucharlos, realmente es excelente el discurso, la tesis que él hace, y muestra cómo los países débiles o de capacidad intermedia tienen que aprender a juntarse y fundamentalmente a respetar la ley, pero tampoco caer en la imbecilidad de hablar de la ley cuando no se respeta la ley por parte de los grandotes. Hay que saber cómo uno se defiende y tener alianza estratégica en cada punto sectorial y puntual que los países necesitan. Bueno, pues parece que es una actitud inteligente. Me parece que Europa tiene que entender primero que solo Europa salvará a Europa, no es Estados Unidos que va a salvar. Me parece que Europa tiene mucho que dar porque el último bastión democrático, en la medida que nos ganen los partidos de extrema derecha, que están segundos más o menos en los niveles de competencia, tanto en Alemania, en Francia, llámese también en España, hoy ganando en Italia, pero que en el fondo tiene más responsabilidad y es una prueba europea. Pero realmente Europa tiene que dar una defensa de lo que es la democracia y fundamentalmente también entender que no puede tener un paradigma comercialista en un mundo de geopolítica, porque muchos años se apoyó en la defensa de Estados Unidos con la OTAN y no gastó digamos, en niveles militares tan importantes. No obstante, hay que reconocer que la Unión Europea tiene el mismo PBI que Estados Unidos y que China, y tiene armamentos tan importantes como él, y tiene energía nuclear. Francia, que es la única que tiene autónoma, porque Inglaterra tiene energía nuclear, pero no pertenece a la Unión Europea, y parte de su tecnología depende de Estados Unidos. Entonces la tecnología nuclear autónoma es la francesa. Alemania no puede tener por constitución todavía, pero tienen un mecanismo de hacer defensa futuro y tienen que hacer el equilibrio de poder que estamos hablando, aún a costa de dividir Occidente, ¿no? Porque lo que está haciendo Trump está actuando como agente encubierto del mundo oriental, ¿no? Porque dividir Occidente, y algunos dicen que es Occidente, ¿no? Cuando uno define, Occidente es el derecho romano, Occidente es la filosofía griega, Occidente es la religión judío-cristiana. Estos son datos objetivos, estos son los pilares de Occidente en términos objetivos. Y esto es lo que está en juego, porque la globalización que se viene, que algunos niegan, el problema no solo estamos discutiendo qué país va a tener la hegemonía, sino el país que tenga la hegemonía y no sea occidental, se va a instalar, por ejemplo, la cultura oriental, se va a instalar la religión confucionista, si gana China, o religiones hinduistas, si gana la India, o parecido. Va a haber toda una cultura oriental que van a imponer valores en todo el mundo, como hizo Occidente con esta estancia, ¿no? Y esto es lo que está en juego. Por eso el Vaticano también está en peligro, está con problemas, está haciendo análisis, defendió a Europa cuando quisieron atacar a Groenlandia, porque sabe que hay que defender a Occidente, ¿no? Magistral la clase de internacionalismo que recorrió desde Mortenjo hasta la paz perpetua y desde ahí hasta la realidad latente. Así que, bueno, quienes pasamos por esos claustros... Si a usted le parece... Sí, ¿cómo no? Yo decía, el otro día que a raíz de eso nos conocimos, escribí un artículo de que el chambelerismo no puede ser el espíritu que ronde Europa. Y muchos se preguntarán qué es el chambelerismo. El chambelerismo, el primer ministro inglés antes de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Chamberlain, antes que sea Churchill, ¿no? Sí. Chamberlain quiso hacer la paz con Alemania, que era un país que estaba agresivo después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, el primer Tratado de Versalles. Vino la Constitución de Weimar, bueno, ustedes saben después, mi lucha que escribió Hitler en 1922, cae preso a Múnich, pero asume el poder en 1933. Pero antes de que, de ahí en más, empieza a preparar lo que se llama el espacio vital, lo que Trump llama seguridad nacional. El espacio vital dice, queremos hacer un pangermanismo, que es unir todos los orígenes germánicos, llámese Viena, llámese Checoslovaquia, bueno, los distintos de origen germánico, agrandar el espacio vital, y eso trajo mucha tensión. Pero en un momento dado los líderes europeos empezaron a hacerle concesiones para evitar la guerra. Entonces aceptaba que invada Checoslovaquia en la parte sudeste, aceptaba que invada Austria, después en Polonia, y cuando ya fue tarde, perdieron la Churchill le denuncia el chambelerismo y dice, ustedes lo que hacen es por creer que hacen concesiones al poderoso, que no tiene límite, van a terminar con la guerra y sin dignidad.
y ahí Churchill toma como primer ministro y se produce lo que ustedes conocen, el famoso expansionismo que tuvo la Alemania, la derrota espectacular del Holocausto y toda la locura que vivimos en la Segunda Guerra Mundial, y realmente de ahí viene el concepto de chamberlinismo. Ya los europeos del siglo XXI tienen que entender que no pueden hacerlo de Chamberlain, hacerle concesiones a Trump, sabiendo que lo mismo le va a hacer problema al final. Lo que tiene es que ponerse duro y equilibrar el poder, y esa es la nota periodística que escribí. Justamente, y la otra nota que estoy escribiendo, esta mañana temprano me puse a releer, a ver, porque había usado el concepto Maquiavelo está muerto en Davos, uh-huh. Ustedes ven que dijo Maquiavelo está muerto. Sí. ¿Recuerdan ustedes, José? Justamente hoy tocábamos en nuestra editorial. Maquiavelo está muerto. Sí. Y ahí, bueno, estoy escribiendo la nota, haciendo un paralelismo, que él en el fondo repudia a Maquiavelo, que vulgarmente se conoce distorsionado. No a Maquiavelo histórico, al Maquiavelo que era una respuesta ante la religión medieval, que con una moralina perversa legitimaba el poder, una forma de concentración, y es el padre, porque Maquiavelo es el padre de la ciencia política, y vive la moral de la política, pero no de la moral sana, de la ética que hay que tener y que él cree, sino es lo que hace una descripción y dice, en esa época la moralidad medieval, religiosa y sistema de creencias imponía a todos los demás un conjunto de valores que concentraba poder y excluía a los demás. Entonces eso no era legitimar el poder con seriedad, por eso había que dividir esta moralina falsa y esa Maquiavelo que uno conoce. Y en el fondo es el espejo donde se mira Milei, porque Milei, si hubiera sido un liberal republicano, como uno respeta, y tiene en la democracia un montón de liberales que creen en el mercado, creen en la república, creen en la división de poder, en la independencia del poder judicial, es legítimo discutir en esos términos en el marco del pluralismo. Si ustedes lo que quieren es también enterrar el liberalismo republicano, tener un libertarismo que lo que importa es la propiedad de los grandes grupos concentrados, los big techs, y todo lo que significa el gran poder financiero mundial, y que no tiene límite la propiedad en esos términos, y que todo el mundo tiene que arrodillarse ante eso, él en el fondo se abraza a ese Maquiavelo vulgar que la gente conoce distorsionadamente, y no a lo verdadero maquiavélico histórico, que es el que defiende la legitimación del poder y el llamado a la ciencia política, tal cual es en su dimensión ética política, pero que él no cree. Entonces, yo le pongo como ironía, en el fondo empieza a utilizar instrumentos Milei del wokismo que tanto cuestiona y que quiere hacer una batalla cultural del puritanismo luterano de Milei, de la familia tradicional, y utilizó el concepto que Milei se percibe como liberal sin ser. Él lo que es un anarcocapitalista que no quiere respetar reglas, no tiene límites, que cree que su límite es la mente, como dice Trump, y que en el fondo por eso se abraza al Maquiavelo que él se reencarna, que es el Maquiavelo distorsionado, vulgar, que la gente conoce mal, como el fin justifica los medios, y cuando el verdadero Maquiavelo de la dimensión histórica de su momento fue desnudar lo que era la inmoralidad del sistema de creencia medieval. Eso justamente estábamos charlando ayer con nuestra politóloga que hoy está compartiendo nuestra mesa de trabajo y quiere hacerle puntualmente una pregunta al respecto, ya que es su área específica. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. La verdad que un placer. ¿Cómo le va? ¿Cómo andaste? Un placer escucharlo, muy clara la explicación. Y quería hacer una pregunta alrededor, ¿no?, de todo esto que estábamos hablando también. Un poquitito de retorno, si me mejora el retorno. A ver, estamos haciendo lo imposible para mejorar el retorno, así de esa manera puede escucharnos mejor el doctor Breal y podemos intercambiar aspectos que tienen que ver con toda la definición del derecho internacional, de la definición de la teoría internacional del internacionalismo y de lo que pasa en el escenario, además de toda esta connotación en la ciencia política a partir de los dichos del presidente que Milei ha muerto y que nosotros también tratábamos acá en la editorial, que es la presentación del programa, y sosteníamos desde otra perspectiva, por supuesto, que Maquiavelo no ha muerto y ratificábamos, lo subrayábamos desde este humilde espacio para decir, bueno, de alguna manera planteamos el debate. Estamos en un trabajo arduo, esperamos ver la posibilidad de tener un poquito más de retorno para el doctor Breal, para que nos escuche
y de esa manera seguir desarrollando, por supuesto, magistral esta charla. Bien, ahora sí. Quería preguntarle un poco qué piensa con respecto al Consejo de Paz nuevamente. ¿Cuál sería entonces la estrategia y el mensaje que Trump envía al mundo y al resto de los países que también no forman parte del Consejo? ¿Y cuál sería el papel de Argentina, ¿no es cierto?, en este Consejo de Paz? Mire, nosotros, me parece que primero Milei compra la tesis de, diríamos, de Menem y de Itela, Carlos Escudé, el internacionalista, que en su momento dijo, escribió un libro, ¿no? El realismo en los países débiles. ¿Y cuál era el realismo en los países débiles? Como éramos débiles, teníamos que darle poder al poderoso, que el poderoso después nos devolvía el poder. Y eso Dante Caputo en un debate en el Parlamento argentino, cuando se manda la nave al Golfo, termina su discurso diciendo esto que le estoy diciendo, pero fundamentalmente dice, la Argentina actúa como sargento ayudante presente ante los Estados Unidos. Esa es la actitud que tiene Milei hoy ante Estados Unidos, un alineamiento ciego, una inserción ciega, que es malísima. Esto denunció el primer ministro canadiense, que lo peor que podemos hacer es una inserción ciega ante el poderoso. Lo que tenemos que buscar es un sistema de alianzas, y me parece que Milei está haciendo primero un triste papel. Yo no sé si por la necesidad financiera, la necesidad política, el agradecimiento de que las elecciones últimas, dijo Trump, estaba muerto Milei, su programa económico había muerto en agosto de este año. Yo lo sabía, yo le hice ganar las elecciones, dijo Trump. Fíjate a qué grado llega el mismo amigo, le pasa la cuenta, diciendo yo gané las elecciones. Y bueno, entonces Milei está actuando como un actor de reparto en un mundo que está desordenado, donde tiene crisis las Naciones Unidas, producto, como decíamos recién, hija de la Guerra Fría. Hoy estamos en otro mundo con otros poderes que están conviviendo, y entonces tiene crisis de legitimidad la Naciones Unidas, pero tiene crisis de legitimidad también este Grupo de la Paz, que está presidido por Trump, que puede sacar, elige, por ejemplo, 20 socios que tienen que pagar 1.000 millones la membresía, pero puede dar un buen discurso, impactó como el primer ministro canadiense, y automáticamente al día siguiente el discurso lo incluye en la lista de lo que puede estar en la Junta de la Paz. No digo, se vuelve un negocio muy personal, muy al sistema se llama diplomacia presidencial este modelo, ¿no? Donde no hay garantía y el poderoso manda, y bueno, realmente Estados Unidos ayudó a destruir Gaza, y ahora dice que quiere construir, que destruyó Irak, porque había ahí armas de destrucción masiva, bomba atómica y esto, y se encontraba que no hay ni armas de destrucción masiva ni bomba atómica. Lo que había sido que era petróleo. Era lo que buscaban con Chesney, que era el vicepresidente, que después las empresas de él fueron las que se encargaron de hacer la desconstrucción de Irán. Bueno, así ocurre en el mundo, parece. ¿Y qué piensa con respecto a Naciones Unidas, ¿no es cierto? ¿Qué le queda entonces? ¿Cómo debería reinventarse, o cómo ve Naciones Unidas en un futuro? Bueno, me parece que Naciones Unidas dejó de cumplir su finalidad en términos políticos, fundamentalmente por el sistema que tienen. Fíjense ustedes que se decía en las clases de Roberto Russell, actúan como si fueran psicoanalistas cuando uno está en la asamblea, porque no tiene poder, entonces uno se descarga, hace el coaching, la vida, y después decide el Consejo de Seguridad, que son 5 miembros más 15 transitorios. Uno que veta bloquea el sistema. Entonces dejó de ser eficiente para los poderosos. Entonces hoy se desnaturalizó. Lo que hay que emplear es una ponderación del poder nuevo que hay en el mundo, armar una nueva Naciones Unidas con objetivos más claros y que sea respetada en el mundo. Porque fíjense ustedes que Naciones Unidas, ya cuando en la década del 90, cuando se hace el ataque a Irak, Naciones Unidas, como vetaba a China y Rusia, hizo por afuera y le llamó la teoría de la seguridad colectiva. La seguridad colectiva era al llanero solitario del poder, que es Irak, hay que enseñarle a disciplinar y a enseñarle cómo se vive en el mundo. Como es un mal alumno, hay que castigarlo y darle un ejemplo que es dictador. Y todos los países hicieron una alianza que se llamó la seguridad colectiva. Hicieron el perfecto a Naciones Unidas. Y también quería preguntarle, ¿no? Yendo un poco a lo que es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur,
porque a la vez que se firma el Consejo de Paz, Argentina también está de alguna manera formando parte, ¿no?, de este acuerdo histórico con la Unión Europea. ¿Qué opinión tiene con respecto a eso y qué posibilidades o beneficios traería a la Argentina y sobre todo al Norte Grande? Bien, en primer lugar nosotros tenemos que decir que mi teoría es que entre los vecinos nos integramos de forma profunda. Hay integración. Y con los demás tenemos que asociarnos. Y esto no es malo, asociarse en el comercio, pero digo la definición, no es lo mismo integrarse que asociarse. Acá lo que se firmó es una asociación que tiene como protocolo varios temas centrales, el comercio y también el tema de la industria, el tema de patentes. Yo le diría rápidamente, para no ser crítico total, no es casualidad que Francia y algunos países, 3 o 4 países, gritan contra el convenio de la Unión Europea, porque perjudica la falta de competitividad que tiene su actividad primaria francesa, para dar ejemplo. El campo es subsidiado, subsidia para que no se le vengan a París, cuida su soberanía alimentaria, y como la Argentina y Brasil tienen mayor competitividad por ventajas naturales y tecnología de proceso, en ese término les puede complicar en la dinámica de integración. Como al sentido contrario, en el proceso dinámico del polindustrialismo y el polindustrial y todo lo que sea industrial, nos puede complicar a nosotros y podemos renunciar a nuestro futuro desarrollo. Digo lo que se dice en términos generales cuando eso ocurre. Fíjense que ellos no dicen nada. Ellos dicen mucho respecto al tema agropecuario, y en el tema industrial y patente se callan porque les benefician, y nosotros no decimos nada porque nos beneficia en el tema agrícola, pero en el tema industrial nos perjudica en términos objetivos, ¿no? Usted dirá, no va a haber transferencia de tecnología. Se estudian los procesos de integración de los que son capitales extranjeros, normalmente no hacen transferencia de tecnología, investigación y asociativismo, sino a los países débiles que traen todo enlatado y no dejan, digamos, por eso es que China o cualquier país serio lo que hace es un convenio asociativo con las empresas para que tenga transferencia de tecnología, que es lo fundamental. Entonces tenemos que decir que hoy está cuestionado en la Unión Europea el tratado, en Bélgica, donde está, digamos, lo que debería ser el Congreso de la Unión Europea, está mandado a la justicia a revisión si pasa el test constitucional, y todavía sigue cuestionado el tema, ¿no? Pero yo creo que en términos generales hay que asociarse. Después están las cláusulas salvaguardas, después se verán en tiempo cómo se va modificando, pero es un mercado importante de 700 millones de 800 millones, un PBI del 25% mundial, es importante. Y Mercosur se explica con 2/3 de aporte que hace Brasil, no digo para entender esta dimensión. Bien, Noel, quería preguntarle, ya que el tiempo se nos va acotando, sobre su actividad que habitualmente desarrolla en la provincia de Corrientes, o desde la provincia de Corrientes. Vamos a ver las dos perspectivas. Primero, Norte Grande, ¿qué análisis le merece hoy? Mire, yo soy un enamorado de Norte Grande, del concepto de integración del Norte Grande, porque yo primero el diagnóstico mío es que tenemos una Argentina de 3 velocidades, una Argentina central que tiene todo y le falta mucho, porque tiene también la pobreza, si quieres nos pueden dar de Gran Buenos Aires, un sur que tiene todo lo que sea minería, todo lo que sea petróleo, tienen desarrollo y turismo, y un Norte Grande que tiene el 33% de la población argentina y un 10% del PBI. Juntarse 10 provincias como el NEA y NOA, conformamos el tamaño del PBI de Córdoba, para que se ubiquen la diferencia que hay en Argentina, ¿no? Todo el Norte Grande representa Córdoba o Santa Fe, que son 10-11% del PBI argentino, Córdoba o Santa Fe, cualquiera de ustedes que le guste. Entonces tenemos mucho por hacer. Hay un proyecto de trabajo donde hay un estudio que necesitamos $30.000 millones en proyectos plurianuales para hacer una integración física de infraestructura que tenemos que hacer, pero obviamente en el tema Milei es muy difícil porque uno de los déficits en la Argentina que nos está dejando Milei es el tema del déficit de la infraestructura
el postergamiento de lo que significa eso, y encima no cumplimos pero no cumplimos hace mucho tiempo, no es mi ley. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional es la cláusula para el progreso, donde establece expresamente el reconocimiento de que tenemos que crear un país armónico, fíjese el contexto. Sí. Necesitamos crear un país armónico en lo económico, financiero y social, para lo cual hay que partir de la base de que existe un desarrollo desigual en la Argentina, para lo cual se necesitan políticas diferenciales, para que esas políticas diferenciales vayan achicando la brecha desigual para encontrar un factor de convergencia. Ese concepto es clave, no se respeta, y es lo que está demandando el Norte Gratis, tiene como filosofía los 10 gobernadores, los 10 vicegobernadores y 120 legisladores que componen el Norte Grande, que yo defiendo mucho. Si bien son proyectos de resoluciones no vinculantes, empiezan a unificarnos y, por ejemplo, si usted dirá, ¿y qué resultado da? En la ley de humedales que perjudicaba a Chaco de una forma espectacular, como también a Corrientes, porque prácticamente empezaban nuestra economía productiva, porque ponían con color rojo un montón de zonas de humedales, cuando en cualquier parte del mundo los humedales se consideran hasta 5% del territorio, llámese europeo o Estados Unidos, que tienen por ley. A nosotros nos querían, Corrientes podría llegar a tener el 60% empiezada de nuestra producción, el Chaco el 25%, eso hizo un estudio LINTA muy importante que llegó promedio casi del 20% del país, pero si usted vive por provincia, la ley de humedales no paralizaba totalmente una medida no innovar en cuanto a la producción. Y eso, los 10 gobernadores, cuando juntamente con los legisladores del Norte Grande, hicimos cambiar la decisión política del Parlamento argentino. Yo me tocó ser vocero, me eligió el gobernador para que yo sea vocero en la Comisión de Ecología y en la Comisión de Producción, y donde fundamentamos juntamente con el INTA los daños que podía causar al país, y ganamos. Se cayó, los senadores cambiaron su decisión política gracias a las instrucciones del gobernador del Parlamento del Norte Grande. Digo como ejemplo de uno de los temas centrales para la economía de la región, ¿no? Y esto que nos está explicando, ¿tiene algún sustento en Ramsar? Porque de alguna manera Argentina adhiere, digamos, a ese tratado en el cuidado de los humedales, y fundamentalmente las dos provincias que usted hacía referencia, como son Corrientes y Chaco, tienen en gran parte de su territorio mucho de este material natural, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que Corrientes y Chaco, en paralelo, tenemos que decir que nosotros, por ejemplo, somos exhibición y hacemos transferencia de conocimiento a muchos lugares del mundo con el tema Iberá, que son 1.200.000 hectáreas, 15% del territorio correntino, que está como con esa medida no innovar que hablamos. Tiene un sistema de convivencia bipartito en jurisdicción, una parte de jurisdicción nacional, otra parte de jurisdicción provincial y estado provincial, y otra parte corresponde a los 1.800 productores que conviven en el sistema de Iberá, que es casi perfecto, y estamos, de ahí no se planta forestación, no se hace arroz, no se tira ningún medicamento, está libre ese aporte hacia la Argentina desde Iberá Corriente, ¿no? Chaco con parte impenetrable, es decir, también tiene su parte y está avanzando mucho. Estamos haciendo un trabajo y aportando a lo que es el manejo de la tecnología y aparte encontramos el concepto que estableció el doctor Flinter en su trabajo que tiene, que también es senador provincial y experto en el tema Iberá, lo que se llama la naturaleza como industria. Es decir, el Iberá es una industria natural que genera divisas, que genera turismo y que genera que no es un parásito, sino es un aporte ambiental y también un aporte económico. Para finalizar, la actividad de Noel Brear en la provincia de Corrientes en este momento, la actividad legislativa, digo, sí puede hacer un resumen, porque seguramente es muy laboriosa su actividad desde que conocemos a Noel Brear allá por los 80 hasta el presente, nunca ha dejado de trabajar en diversos aspectos que tienen que ver con la construcción, no solo del Estado correntino, sino en la Argentina. Nunca estuve en gobierno ajeno. Ajá. Siempre cuando gané, bien. Cuando perdí. Eso es un dato objetivo. Sí. Es bueno decir. Nunca estuve en gobierno ajeno. Digo como dato.
Sí. En segundo lugar, cuando me tocó perder, perdí y en serio. Estuve muchos años fuera de lo que significa la función pública, representante del pueblo, pero también seguí en política 100%. Digo, porque soy un militante, creo que la militancia se muestra lo mejor de uno en la adversidad. En segundo lugar, quiero decir que a mí me toca ser presidente de la Comisión de Presupuesto, me toca manejar el presupuesto, tener equilibrio. Nosotros, todo esto que hablan de equilibrio fiscal, todo eso ya consiguió el Corrientes hace muchos años, una cultura que venimos haciendo, que aprendimos de un sobreendeudamiento que tuvimos en el año 98, 99, se llamó la revolución de bolsillo, de los autoconvocados cuando no se pagó 3 meses de sueldo, cuando hubo una destitución, y de ahí aprendimos que nunca más nos tenía que pasar eso, que había que tener equilibrio fiscal y no había que endeudarse en dólares. Nosotros debemos en dólares 20 millones de dólares. Hay provincias similares a las nuestras que deben 400 millones de dólares, que tienen que pagar 80, 90 millones de dólares por año, y realmente eso le quita una autonomía espectacular. Eso no quiere decir que nosotros tengamos muchas complicaciones como cualquiera, pero no tenemos endeudamiento en dólares, no tenemos riesgo cambiario en esos sentidos, y tenemos una deuda muy baja, que implica aproximadamente el 0,80% del presupuesto anual. Quiere decir que nosotros, en 8 días de coparticipación, pagamos deuda y capital del año. Ese trabajo me toca hacer a mí con economía, y soy presidente, paradójicamente, de la Comisión de Derechos Humanos. Creo mucho en estas cosas, en el derecho humano del pasado y en el derecho humano del futuro. Y creo que los derechos humanos es una ciencia de gerundio continuo. Cuando uno mira al pasado es para ver el futuro, para no repetir los errores, para construir ciudadanía, para construir derechos humanos, para construir democracia.